Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo 18, Hechos de los Apóstoles. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 17. Entonces todos se le echaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, sin que a Galión le importara en lo más mínimo. Así entonces nos dice la palabra de Dios, de lo que nosotros queremos subrayar. Recordemos que Pablo comparece ante Galión. Y esto es interesante, ¿verdad? Aquí del 12 al 17, en que estos judíos que se ponen de común acuerdo, quieren encontrar algo, pero en un sentido político también para tener una mayor fuerza y expulsarlo. San Pablo, doy potayete hoy, o lleva porque le está estorbando. Pablo trae esta nueva noticia de Jesucristo. Pablo trae y les expone como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Peñan Yana debe decir a la humanidad, y eso lo realiza a través de su Hijo Jesucristo. Opea Pablo, o opea Pablo, ¿por qué? Porque les está quitando, ¿verdad? Les quita de lo esencial y de lo fundamental de la vida cristiana. Y entonces, ahora, después de que compareció ya Pablo frente a Galión, si se tratara de un delito o de algún crimen horrendo, judíos, yo los atendería como debe ser. Pero como son cuestiones de palabra, de nombres y de su ley, arréglense ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los sacó del tribunal. Y aquí viene la reacción, justamente en el 17. Entonces todos se le echaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, sin que a Galión le importara en lo más mínimo. El texto griego no dice en realidad los griegos, sino solamente todos ellos. Eso es lo que dice. Todos ellos se tiran encima pantes, sin dar una aclaración acerca de quiénes estaban hablando también, ¿verdad? A quién se refiere, sino que todos ellos, todos los que estaban seguramente que en ese momento participando y estando esperando también la respuesta que les daría Galión.
pero Galión no penaguasú y recuerdo ya esa cual imagina ave que es un viroreí, que es viroreí en el sentido de que es más bien un problema interno entre ellos, que no le compete incluso a él. Oye, pues yo no tengo nada que ver con esto, ya que se trata de nombres, se trata de pareceres, se trata de palabras, se trata de su ley, arréglense ustedes. De cierta manera, aquí lo que no se puede aclarar en esta historia que nosotros estamos viendo de este versículo 17 es si eran estos mismos frustrados judíos que fueron a presentar a Galión a doña Penaguasú y entonces por eso ellos se ponen airosos, ¿verdad? O sea, y como que reaccionan. Es como decir, bueno, nosotros estábamos aquí para poder juzgar a esta persona, entonces se pone nervioso, incluso lo hacen, dice, frente a Galión. Y el autor sagrado también subraya este aspecto, sin que a Galión le importara en lo más mínimo la situación que se está viviendo allí. Entonces pueden venir muchas suposiciones, ¿verdad? Porque eres Galión no penaguasuina porque es un desorden en el mismo tribunal donde él mismo está. ¿O será que él quiso ver, hay una trifulca, o ya sé, un huepotima, y dijo, todo ya arreglas, porque es una cuestión interna, ¿verdad? Eso puede ser por una parte. Por otra parte también puede simplemente significar, y bueno, ustedes hagan la ley entre ustedes. Ustedes véanse con sus propios nombres, con sus propias palabras y de lo que ustedes justamente me están trayendo ahora. Pero por estas situaciones que no tienen nada que ver. Y entonces ellos se ponen furiosos por la falta de éxito de parte de estas acusaciones que ellos están trayendo aquí a Galión. Y entonces se lanzan contra él, se lanzan contra Sóstenes. O si eran griegos también, que aprovechaban de la oportunidad para abusar también de los judíos. Aquí pues está el otro problema, o la otra posibilidad. Porque recordemos que entre los griegos y los judíos también siempre había un poco una pica, ya es ahí de ayer. Entonces, ahí voy a entender cualquier incluso en situaciones internas entre ellos. ¿Se acuerdan cuando se hace la elección de los diáconos al comienzo? Nosotros hemos reflexionado bastante sobre este punto de Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando se desatendía la mesa entre los cristianos en esta nueva comunidad. Entonces la comunidad de los griegos comienza justamente a quejarse de la comunidad de los judíos. A ellos, a ver la hora gente, a ver la hora tuya y cuera, la hora en mi cuera, la hora de comunidad, no ñeña tendéis ese cuera, do yeho y oí, alguno tu ibare amas anaña penaguasú y ese cuera. Entonces de ahí después la comunidad procura solucionar esto y viene la famosa designación de los diáconos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como todos los días. Estamos concluyendo, queridos amigos, hoy por una parte el mes ya de febrero. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10. Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad.
habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas. Y así continúa la palabra del Señor. En esta partecita, queridos amigos, más dice y habla del corazón humano. Qué tortuoso que es el camino o el corazón, como vamos tramando allá pues en la peñandera del corazón humano. Va eva ñandela ñan boja sabe ñan apretumune. Va eva la ya usea en síntesis. Va eva la ya poja. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Impresionante. Estamos hablando con Jeremías. 615 antes de Cristo. 615. O sea que 2600 años atrás ya ahí va estas profecías. Y mira un poco, está diciendo de nuestro corazón. Y nosotros lo estamos viviendo hoy. En nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra política. Qué tortuoso que es el corazón del hombre. Después de 2600 años que Jeremías ha predicado esto, todavía no podemos cambiar. Seguimos con lo mismo. Maldito el hombre que confía, por lo tanto, en el hombre. Ese es el problema. Porque confiamos y simplemente nos quedamos en el pensamiento, en el corazón del hombre. Y sin embargo no buscamos a Dios. Maldito el hombre que confía y busca el apoyo en la carne, es decir, las cosas del mundo, el dinero, el poder, el placer. Mientras su corazón se aparta del Señor. Queridos amigos, tiempo de conversión, queridos amigos, tiempo de Cuaresma. Hoy concluimos con este jueves 29 de febrero, nuestro mes, segundo mes de este año 2024. Que todos estemos mejor, que todos verdaderamente hagamos un camino de verdadera conversión al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas.
Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 17. Nosotros decíamos que entonces se le echaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, sin que a Galión le importara en lo más mínimo.
La ruptura que nosotros encontramos aquí con la sinagoga es motivo de un proceso contra Pablo. Primera cosita entonces. Porque cuando Pablo trae esta buena noticia, el evangelio, que todo lo que Dios había prometido ya hoy coma en la persona de Jesucristo. Pero este es un motivo que rompe también, hay un proceso de ruptura con la sinagoga. Y entonces hay un proceso también, ellos le llevan a Pablo ante el tribunal romano de Corinto. Y porque justamente les está molestando, les está estorbando. Y entonces es esa misma comunidad que le está llevando y le está poniendo frente a Galión. Proceso que no termina en nada. Este proceso entonces al final de cuentas se frustra. No sucede nada. Porque Galión, como hemos escuchado, él decía, si esto se trata simplemente de una cuestión interna, esto no me incumbe a mí. Si se trataba de un delito o de algún crimen horrendo, yo los atendería como debe ser, porque esa era la función de Galión como gobernador. Pero en este caso, yo no tengo aquí velas en el entierro, y ahí ya la gente lleva. Y por eso este proceso termina en nada. Pero también el pronunciamiento de Galión, al final de cuentas, es muy importante para los que le están escuchando al agiógrafo, es decir, a Lucas, al autor de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que todo lo que nosotros estamos leyendo aquí es un libro y es una narración siempre con un sentido formativo, educativo, pedagógico. Entonces, si Lucas está escribiendo esto, Hechos de los Apóstoles, siempre tiene una intencionalidad. Para los que están leyendo, para los que forman esta comunidad, para que ellos no tengan miedo y justamente ellos hagan lo que tienen que hacer, de manera que le corresponde, buscando sus derechos, peleando también por sus derechos. Mientras que el imperio no quiere comprometerse en cuestiones religiosas y que el cristianismo no representa también ningún peligro para ellos en ese momento, ¿verdad? El cristianismo está en pañales, por lo tanto no es gran cosa. Entonces se entiende, no, estas son cuestiones internas. Bella pola, bella posea. Esto es cuestión de nombres, cuestión de ideas, cuestión de palabras entre ustedes, por lo tanto arréglense ustedes. Es una cuestión de la ley de ustedes. Pero ciertamente que después, como aquí para ellos no representa ningún peligro, también Galión no se incumbe ni se quiere meter en este problema, porque él mira y dice, no, esto es una cosa más bien entre ellos, es envidia, que los otros vienen y le están pidiendo cosas que no tienen nada que ver. De todos modos, nosotros podemos ver que parece que le daba igual nomás también a Galión, lo uno o lo otro. Otra indicación que él no tenía mucho interés en los judíos y probablemente los viera también como una molestia. Esta también puede ser otra de las interpretaciones que se da. Va a ir Galión la no penagua suya. Porque en dos ya iba y la judíos fuera. Dos ya. Ando y casi yo cambia. Entonces, o lleva con agua, problemas y nada. Abrirore o esta es una cuestión religiosa, esta es cuestión de problemas de ley de ustedes. Esto no tiene nada que ver, por eso les dice muy bien, si es que, así luego les dice, ¿verdad? Si es que esto se tratara de un delito o de algún crimen horrendo, entonces yo les atendería como debe ser. Y entonces por eso, este versículo 17 que nosotros estamos subrayando aquí, puede referirse directamente a una falta de interés de Galión, por una parte, pero al mismo tiempo como diciendo,
pellejain, o pete o lo que sea. Como diciendo que él no quiere saber nada, ¿verdad?, de ellos. Y los deja directamente. Y así va a terminar esta narración. No dice en ningún momento, después que interviene la policía de Galión, que los soldados de Galión, etcétera, para poner orden, para poner disciplina, sino que hoy ya llega. Hasta que ellos se arreglen, que ellos se vean de la manera en que ellos conocen también, de acuerdo a su ley y de acuerdo a sus leyes. Pero se da llamamos a y Galeón. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy examinamos la envidia y la vanagloria, dos vicios capitales propios de las personas que buscan ser el centro del mundo y de todos los elogios. La envidia aparece ya desde las primeras páginas de la Biblia. Cuando leemos el relato de Caín y Abel, vemos que movido por la envidia, Caín llegó incluso a matar a su hermano menor. El envidioso busca el mal del otro, no solo por odio, sino que en realidad desearía ser como él. En la base de este vicio está la idea falsa de que Dios debe actuar según la lógica mundana. Sin embargo, la lógica divina es el amor y la gratuidad. La vanagloria, por su parte, se manifiesta como una autoestima desmesurada y sin fundamentos. El que se vanagloria, el vanidoso, el engreído, es egocéntrico y reclama atención constantemente. En sus relaciones con los demás no tiene empatía ni los considera como iguales. Tiende a instrumentalizar todo y a todos para conseguir lo que ambiciona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Nos vendría bien en esta Cuaresma meditar con frecuencia las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val para combatir los vicios que nos alejan de la vida en Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y subrayamos el versículo 17. Entonces todos se le echaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, sin que a Galión le importara en lo más mínimo. Esto ya fuimos reflexionando, fuimos mirando un poco que toda esta ruptura también con la sinagoga es motivo para que le lleven o quieran culparle de una forma hasta incluso ante la ley romana a Pablo como una división. Pero menos mal, Galión se da cuenta y él le dice, bueno, si se tratara de un delito o de algún crimen horrendo, yo los atendería como debe ser. Galión o Pillapamoína. Y decíamos también anteriormente que Galión da y oí la hoja de justicia con a judíos fuera, entonces como tiene una forma así de mirarlos, pero desde lejos, ¿verdad? No los acepta mucho y por lo tanto, y después le trae por cuestiones que no tenía razón de ser, sobre todo para él. No le correspondía a él. Mira de un aspecto religioso. Y entonces él le dice después, como son cuestiones de palabra, de nombre y de su ley, arréglense usted. Belleza. Y por eso este versículo 17 que nosotros estamos subrayando en este momento, que ellos mismos reaccionan después y ellos mismos se pelean entre ellos. Ahora, dice, lo sacó del tribunal entonces, todos se le echaron encima a Sóstenes. Todos se le echaron encima a Sóstenes. Pantes. ¿Se acuerdan? Aquí no se refiere solamente a los griegos, o no se refiere solamente a los judíos, pero parece que hay también en esta comunidad judía, de estos que van junto a Galión, que le llevan aquí como para hacerle el juicio y el proceso a Pablo, van tanto judíos como griegos. Pero parece que ya había una pica también entre ellos, entre griegos y judíos. Y esta es una causa en la que comienzan también entre ellos a pelearse. O sea, siempre hay alguna causa que los va a motivar. Porque vean, antes para prender la chispa, algo ya que se está llevando y algo que no les está gustando a ambas partes, tanto a los judíos como a los griegos. Pero que son problemas totalmente aislados de esta situación de la que nosotros estamos hablando. Son situaciones que se vienen arrastrando, como siempre existen, ¿verdad? Entre nacionalidades, entre países, ¿verdad? Siempre hay algunas cositas por ahí que uno no le gusta del otro. Y entonces, por ahí también encontramos en esta comunidad tanto de judíos como de griegos. O aprovecha, porque a Galión, al no interesarle este problema, y al decirle también, posiblemente tenemos que entender que esta frase es muy importante, él les dice, arréglense ustedes. Ya arreglame. Sí, da vaya poco. A ver.
pea pene asunto fuera imagina, a ver, ya reloj, siendo apenas ahí vende. Entonces puede ser como también un incentivo que le estaba dando Galión para que ellos reaccionen de esta manera. Y por eso es que apenas se les dejan libre y se abalanzan. Pero fíjense que en este caso no es que se están abalanzando contra Pablo. Y tal vez porque Pablo también, ya le conocemos a Pablo. Pablo en circunstancias él mismo que se presenta como un ciudadano verdaderamente romano. Él a Pablo de la pecha de la icatula repocó ese. Él no es cualquier lugar aire. A pesar de ser judío, todo lo que vos quieras, además tiene una buenísima formación, pero él es un ciudadano romano y él utiliza de eso, sabe muy bien, conoce muy bien. Pablo es muy culto y entonces aprovecha de esa ciudadanía suya también para imponerse, ¿verdad? La pesante de yo te poco serena porque que yo soy entonces ciudadano romano. Yo coimía y yo, por eso es que tienen que ir frente a Galión, es el que tendrá que decidir. Pero Galión, hoy ya haré jugando pena ese. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración. Dios llama a Israel a amar a su Dios. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahavá. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther, pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahavá es más amplia. Abraham tuvo ahavá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró ahavá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener ahavá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. Ahavá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Hiram, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Hiram quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ahavá. Todo esto es útil para entender el ahavá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ahavá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber, es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ahavá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ahavá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente. Pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Es algo que Dios elige hacer, como cuando Moisés dice, por el ahavá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ahavá de Dios mostrando ahavá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10.
¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor. Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago. Lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda y que Él muestra ahavá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que tú también muestra ahavá por el extranjero. Las personas deben imitar el ahavá de Dios mostrando ahavá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, ahavá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el ahavá eterno de Dios, como leemos en la epístola de Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero. Y esa es la palabra hebrea, ahavá. Durante un día al año, las catacumbas de Roma son gratuitas para el público. El 2 de marzo, los peregrinos que vayan a la Vía Apia podrán entrar sin pagar en estas antiguas tumbas subterráneas. El tema de esta 7ª jornada de las catacumbas es de la memoria a la oración y forma parte de la iniciativa del Papa para un año de preparación al jubileo de 2025. Se invita a los visitantes a reflexionar sobre la vida de estos primeros cristianos, algunos de los cuales fueron asesinados por su fe y enterrados aquí. El Papa ha destacado el importante impacto de estos hermanos mayores en la fe para los cristianos de hoy en día. Torniamo a casa oggi con questa doppia memoria. La memoria del passato, dei nostri che si sono andati, e la memoria del futuro, el camino que noi andremo. La reserva hay que hacerla a trámite en la web de las catacumbas y hay tours organizados en distintos idiomas. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Vestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino. Convertido en cuerpo y sangre, nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, preciosa
bajado del cielo. Nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17 horas. Con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación. Santa Misa. Catequesis bíblica. Adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yara Ñe TV, 20.000 guaraníes. Inmediatamente después de su audiencia general, Francisco fue trasladado al Hospital Gemelli de la isla Tiberina, en Roma, para someterse a unas pruebas médicas. Esta visita express se produjo después de que el Papa no leyera su catequesis semanal. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato. Per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie. Francisco salió del hospital hacia el mediodía de regreso al Vaticano. Este encuentro con los fieles era el primer acto público de Francisco desde el rezo del Ángelus el domingo. Había cancelado su agenda del sábado y el lunes debido a un ligero estado gripal. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estábamos con este capítulo 18, versículo 17 principalmente, en que estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice, entonces se le tiraron encima, se le abalanzaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga. Quiere decir que Sóstenes es presentado también. La carta escrita por Pablo a la iglesia de Corinto, escrita desde Éfeso, ahí él había ido junto a Áquila y a Priscila
cuando salió de Corinto. Y ahí nombra a Sóstenes como coautor también de la carta. Vamos a mirar un poco en esta carta a los Corintios, ¿verdad? Cuando él le nombra. Pablo llamado a ser apóstol de Cristo, ¿verdad? En la iglesia de Dios. Llamados santos, con todos los que invocan su nombre del Señor. Gracias a usted de parte de Dios nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el testimonio que ustedes han confirmado, el que es siempre fiel, dice, bueno, esta es la primera carta y vamos a mirar un poco la segunda también que escribe Pablo a los cristianos de Corinto. Es muy interesante cómo siempre se presenta la figura de Pablo, él directamente como apóstol, ¿verdad? Es el apóstol enviado por Jesucristo. Sin embargo, sabemos que Pablo nunca estuvo con Jesús, ¿verdad? Bendito sea Dios, dice, hermano en la iglesia, está en Corinto, todos los santos de acá, gracias a usted de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tampoco aparece así directamente el nombre, pero cuando salió de Corinto nombra a Sóstenes como autor, coautor. Es decir, que Pablo después posiblemente tiene un encuentro mucho más cercano con Sóstenes. Sóstenes, si era jefe de una de las sinagogas, entonces quiere decir que tenía una gran responsabilidad. Y si Sóstenes es el que le recibe a Pablo, entonces quiere decir que Pablo también hizo un trabajo demasiado importante e interesante, porque el mismo jefe de la sinagoga es el que después le permite a Pablo, le deja entrar, le deja predicar, viene a esa comunidad, escuchan la propuesta de salvación como cumplimiento, porque Pablo eso es lo que está trayendo. Bueno, allí va a explicar más, va a peñar de ya quién es Jesucristo como el que cumple aquello que nosotros sabemos muy bien, cumple los designios de Dios, los del Antiguo Testamento. Con hacer esto, ¿qué es lo que daba a saber? Y como él es principal de la sinagoga, había sido ya convertido al cristianismo. Y posiblemente debido al maltrato que Lucas relataba en esta misma historia, es por esto. Porque Sóstenes entonces ya se había convertido al cristianismo. Sóstenes permite a Pablo que vaya a su comunidad. Sóstenes hace entonces que la buena noticia de Jesucristo pueda llegar a tantos otros judíos que están allí en esa sinagoga y que comparten la fe. A Pablo, le cuenta toda la historia que nosotros ya conocemos. Es de por sí, luego porque esta mañana que estaba en todos los viajes que hace Pablo, la homogéneamente en ese lugar, ¿qué es lo primero que hacía? Se va y se reúne o busca dónde está la sinagoga. Lo primero que hace, se va y busca para hablar con los judíos. Un mío joven, un mío religioso. Y como Pablo es un hombre muy instruido en el Antiguo Testamento, al contrario. Discutía. Es decir, ponía las cartas sobre la mesa, les iba mostrando lo que dice el Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento dice, y haciendo la comparación directa con esta buena noticia que él también ha recibido de parte de Jesucristo. Él mismo dice así, ¿verdad? De que Dios ha cumplido con su promesa. Entonces, os convencé yo, ¿verdad? Y uno de ellos es nada más y nada menos que el jefe de esta sinagoga, Sóstenes. Y por eso termina este versículo 17, en que los judíos también se ponen tan furiosos contra Pablo, por una parte, porque no tuvieron éxito frente a Galión. Pero por otra parte, entonces, o garrotease a Galión
a Sóstenes, porque él era el jefe de la sinagoga en ese momento. Y causa lo que viene a ver Pablo hoy, que convertí. Dice luego, ¿verdad?, que muchos se habían convertido y muchos habían seguido la doctrina que Pablo les estaba proponiendo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.